Bien, bueno, hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Vamos a continuar hoy con las prédicas de este Evangelio. Y bueno, hoy nos toca una escena muy especial, que es cuando Jesús llega al templo y azota con cuerdas y expulsa a los cambistas y expulsa a los animales. Y bueno, hoy vamos a entender un poco esa escena y lo que realmente sucedió ahí y lo que tiene que ver eso con nuestra propia vida, ¿ok? De hecho, una de las cosas que nos va a suceder estudiando este Evangelio es que vamos a aprender muchas cosas correctas sobre este tema. Detalles que nunca entendimos, la verdad, y que solamente tal vez juzgamos o tal vez enfocamos pues de una manera parcial, o yo diría más bien casi que limitada, por no entender y no tener el conocimiento correcto de lo que sucedía. ¿A qué me refiero? ¿Verdad? Yo creo que quienes no conocen o entienden qué sucedió realmente en esta escena, donde Jesús hizo un azote de cuerdas, como les digo, y expulsó del templo a los cambistas y a los animales, siempre planteamos una pregunta. Por lo menos yo sí lo hice. Yo dije, ¿y por qué se enojó Jesús? Yo creo que todos en algún momento, cuando leímos sobre eso, hicimos esa pregunta, pero Jesús se enojó entonces, ¿verdad? Y yo sobre todo cuando pasaba por Efesios y leía, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿cómo es la cosa? Jesús se enojó, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que la gente o los que hicimos este tipo de preguntas es porque ignorábamos realmente lo que dice la Biblia acerca de esa escena. En ese momento Jesús no se fue propiamente contra la gente, no fue una cuestión personal contra ellos, no era realmente ese el punto, aunque sí los expulsó del templo. Pero vamos a entender algo muy importante sobre quién es Jesús, ¿ok? ¿Y por qué sucedió esto? Porque vamos a ver cómo Él, a través de todo el Evangelio de Juan, va a ir presentándonos de alguna manera todos sus atestados, todas sus credenciales, y nos va a ir mostrando realmente quién es Él, quién es Jesús. Recuerden que ya vimos en la reunión pasada, para los que vinieron, cuál es el propósito de estudiar este Evangelio, ¿verdad? El tema central del Evangelio de Juan lo podríamos definir de alguna manera en el versículo de Juan 20, en los versículos 30 y 31, que los vamos a leer para explicar un poquito. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ajá. Dice ese pasaje, ese versículo, que Jesús hizo muchísimas cosas, muchísimos milagros, muchísimas manifestaciones de su poder, ¿verdad? Fueron muchas las que Él hizo. Dice, las cuales no están escritas en este libro. O sea que no todas las cosas que Cristo hizo están en el libro, ¿verdad? Hay cosas que Cristo hizo que no quedaron, digámoslo así, documentadas en el Evangelio, en el relato escrito. ¿Ok? ¿Qué dice el 31? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así es. Pero las que se escribieron tenían un propósito, que pudiéramos creer, ¿sí? Como les digo, Jesús hizo muchos milagros, muchas manifestaciones de que Él era Dios, ¿verdad? Que eran solamente para confirmar realmente su deidad, ¿ok? Muchas de estas cosas no están escritas ahí, pero a lo mejor te preguntarás, entonces, ¿quién decidió qué se escribía y qué no se escribía? ¿Quién tomó la decisión? Pues por supuesto que fue el mismo Dios. El mismo Dios dijo, esto se escribe y esto no. Dios sabía qué era lo que nosotros necesitábamos saber, y Dios sabía cuál era el propósito de que estas cosas quedaran escritas, ¿ok? Pues esto lo decidió Él mismo. Así que de las cosas que Cristo hizo y enseñó, Dios decidió que estas cosas fueran las que tú y yo aprendiéramos. Dios decidió que estas eran las cosas que tú y yo íbamos a necesitar, pero con un propósito específico.
como lo leíamos. Dice ahí, para que creáis. El propósito de Dios fundamentalmente es que creamos, creer. Decía yo ahora en las preguntas que la salvación es por creer en Cristo. Entonces el propósito de Dios es que creamos. Todo lo que Dios dejó escrito en su palabra tiene un propósito, que tú creas. Y vamos a entender qué es creer, justamente. Así que la idea de estudiar este libro, el Evangelio de Juan, es que nuestra fe pueda crecer. ¿Y cómo crece la fe? Bueno, primero hay que entender cuál es la verdadera fe y cuál es la falsa fe. Realmente solo existe un tipo de fe, solo existe una fe. Fe es creer lo que Dios dice en su palabra. Pero vamos a tratar de entender que hay una falsa fe, porque hay gente que tiene una perspectiva equivocada de la fe. Pero la verdadera fe tiene un propósito, como lo vamos a ver. ¿Ok? La falsa fe es la que tenemos todos los hombres de manera natural. Incluso antes de nacer de nuevo, nuestra antigua naturaleza manifestaba fe de alguna manera. Por eso nos acercamos a una religión, por eso intentamos de alguna manera buscar a Dios a través de aquella fe o de lo que nosotros consideramos fe, ¿verdad? Pero de ninguna manera esa falsa fe nos va a llevar a tener una relación con Dios. La fe que yo necesito para tener realmente una relación con Dios, esa fe solo Dios me la puede dar a través de su Espíritu. Es un don del Espíritu de Dios, ¿ok? Está dentro de los 9 dones que tiene el Espíritu, ¿ok? Uno de ellos es fe. Y para que la persona pueda realmente tener fe, la fe correcta, la fe verdadera, es Dios mismo a través de su Espíritu quien se la debe dar para que pueda creer realmente lo que Dios le está proponiendo al hombre para salvarlo y para perdonarlo. La fe verdadera es un don de Dios, como te digo, ¿verdad? Y el día que tú decides aceptar a Cristo e invitarlo a entrar a tu corazón, el día que decides aceptar lo que Él hizo por ti, ¿ok? Una vez que tú recibes a Cristo, te vas a nutrir también a través de 2 fuentes. ¿Cuáles son estas 2 fuentes? Una es la palabra de Dios. La fe se nutre a través de la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Repito, porque fe es creer lo que Dios dice. Y si Dios dice, Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, es porque ese es el camino, no hay otro camino. Y si yo le creo a Dios y creo lo que Él dice en su palabra y hago lo que Él dice, porque creer me lleva a una acción, ¿ok? A tomar una decisión. Entonces, esa es la verdadera fe. La otra manera en que Dios va a hacer crecer nuestra fe es a través de los problemas, a través de las dificultades, a través de aquellas cosas que Dios mismo va a permitir en nuestra vida. Tribulaciones, pruebas, aflicciones. A través de esas cosas también Dios va a poder nutrirnos y hacer crecer nuestra fe, porque serán las preciosas oportunidades a través de las cuales nosotros vamos a poder ver el poder de Dios. Vamos a ver cómo Él se hace real en nuestra vida. Vamos a ver cómo se confirman sus promesas en nuestra vida y entonces nuestra fe va a crecer. Una vez que nosotros invitamos a Cristo, ya no somos un barco a la deriva, ya no somos, no sé, como un barco que no tiene un puerto a cual llegar, no tiene un rumbo fijo. No, nuestra vida tiene un norte, hay un plan, hay un propósito. Una vez que entregaste tu vida a Cristo, todo lo que sucede en tu vida, absolutamente todo, está planeado y permitido por Dios. Él está bajo el control de todas las cosas, aún de esas cosas tristes, difíciles, complicadas que puedes estar enfrentando. Quiero decirte que Dios tiene total y absoluto control de todo eso. Saben, hay personas que llegamos a Cristo con un equipaje que, ni para qué les cuento, ¿verdad? Problemas, dificultades, con una vida tal vez vuelta de cabeza, ¿verdad? Traemos problemas, traemos, en fin, no sé cuántas situaciones cargamos cuando llegamos a Cristo, ¿verdad?
Y muchas personas que llegan con sus vidas destruidas, una vez que nacen de nuevo, se hacen la pregunta, ¿y ahora qué sigue? ¿O ahora qué debo hacer? Pues quiero decirte que no importa cómo hayas llegado a Cristo o cómo llegue la persona a Cristo, aún con todo ese equipaje, con toda esa vida vuelta de cabeza, una vez que tú vuelves a nacer, una vez que tú has invitado a Cristo a tu corazón, Dios toma el control de toda tu vida, de todo. Las cosas pasadas se van a encargar de que ahora contribuyan a fortalecer tu confianza en Él. Dios va a usar todo lo que sucedió para un propósito. Dios toma el control de todas las cosas. Quiero decirte que todas las circunstancias se arreglan también a través de entender una sola cosa. Se llama perdonar. ¿Sí? El perdón es lo único que puede arreglar todas las cosas en la vida del ser humano. No existe otra cosa, no existe otro principio que pueda arreglar la vida del hombre más que entender lo que es perdonar, el perdón. Por supuesto, nosotros no tenemos esta capacidad natural para perdonar. No está en nosotros, no es algo que viene en el paquete que nos dieron al principio. Somos todo lo contrario. Somos expertos en destruir, expertos en dividir, expertos en hablar mal de otros, expertos en recriminar, en resentir, ya saben lo que somos, ¿no? Ninguna persona tiene la capacidad de perdonar. La capacidad para perdonar se adquiere el día que uno encuentra el verdadero perdón, el día que uno es perdonado. Cuando reconoces delante de Dios tus propios pecados y aceptas el perdón que Dios nos otorgó a través de Jesucristo. En ese momento conoceremos el verdadero perdón. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios nos perdonó y pagó toda la deuda. Dice la Biblia que Él tomó nuestros pecados y los llevó a lo más profundo del mar. Dice la Biblia, dice Dios, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más. Cuando Cristo murió en la cruz, Él borró todo el expediente. Se olvidó de todo, de lo que has hecho, de lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, porque seguimos pecando. Pero el día que yo entiendo ese perdón, esa caridad de perdón, ese día Dios me da a mí la capacidad de poder perdonar a otros y de perdonarme yo mismo también. La semana pasada me hacían una pregunta, creo que de hecho la persona creo que no vino hoy, y ella me decía, es que no puedo perdonar. Y yo le explicaba justamente esto. Si ya yo recibí el perdón eterno, si Dios pagó todo lo que yo he hecho, ¿quién soy yo para no perdonar a otros o no perdonarme mis propios errores? Porque esta persona me decía que ella no se podía perdonar a sí misma cosas equivocadas que había hecho. Pero cuando entendemos que Él borró todo, que Él nos perdonó, vamos a entender otra cosa, que nosotros ya no podemos estar en el lugar de jueces, ya no nos podemos sentar en la silla de jueces, ¿sí? Somos personas perdonadas y somos llamados, dice la Biblia, a vivir el ministerio de la reconciliación. Es un mandato de Dios. El ministerio de la reconciliación, volver a nacer y reconciliarse con Dios, reconciliarse con nosotros mismos, reconciliarse con los seres amados, reconciliarse con la vida. Eso viene como producto de volver a nacer, de entregarle la vida a Cristo. Y a medida que crezcas en este ministerio de la reconciliación del que habla la Biblia, vas a entender que no hay maravilla más grande en la vida que el perdón y la reconciliación. Es lo que trae orden en todo, es lo que sana los corazones también. De hecho, el amor de Dios se expresó así, perdonando. Es la manera en que Dios expresó su amor.
Dice que Él dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero Él dio a su Hijo justamente para perdonar nuestros pecados, para saldar la deuda que teníamos con Él y poder de esta manera reconciliarnos con Él. Así que el verdadero amor perdona. A lo mejor estarán pensando ustedes y dirán, bueno, pero si Dios perdona, entonces ¿por qué hay gente que va al infierno? ¿Por qué hay gente que se pierde? Sí, Él perdonó. Sí, Él perdonó. Pero quiero decirles que desgraciadamente la persona que decide irse al infierno no se va porque Dios haya planeado mandarlo a ese lugar. No. Cuando Dios decidió que Cristo viniera a morir a la cruz, a pagar por nosotros, es porque Él en ese momento está tomando la decisión de que ninguno de nosotros vaya a ese lugar de castigo del cual habla la Biblia. Dios ya tomó su decisión. La decisión de amarnos, la decisión de perdonarnos. ¿Cuándo? Hace 2000 años, cuando dio a su Hijo por nuestros pecados. En ese momento Él tomó su decisión. Ahora le toca al hombre tomar su propia decisión. Hay un versículo en Deuteronomio 30:19, que no está ahí en la presentación, donde Dios dice que nos ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, escoge pues la vida. Dios le dio libertad al hombre para decidir. ¿Sí? Él nos hizo libres para poder decidir. Solo así podríamos tener una relación con Él. De otra manera jamás hubiera habido una relación, simplemente seríamos, no sé, como la mascota de Dios que responde de una forma u otra. Pero Dios le da la libertad al hombre de escoger. Le da la libertad de obedecer, le da la libertad de creer. ¿Saben? Dios es todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas, Él es omnipotente. Pero Él mismo se puso, digámoslo así, una restricción. Y Él no puede llegar más allá que a la puerta del corazón del hombre. Y es decisión del hombre si abre la puerta e invita a entrar a Dios al corazón o si lo deja fuera. Pero invitarlo es creer. Abrir la puerta es decirle, yo creo en lo que tú dices, que Jesús es Dios y que a través de Él hay perdón y salvación. Así es que necesito que entres y necesito que me perdones. Pero les repito, esa decisión solo la puede tomar cada hombre. Porque Dios ya tomó su decisión hace 2000 años en la cruz. Bueno, de hecho la tomó hace mucho más. Porque dice la Biblia que el primogénito de toda creación es Jesús. Así que desde el puro principio Dios creó la solución, porque Él sabía el caos que vendría. Él lo sabía, porque Dios no lo detiene el tiempo ni el espacio. Entonces Él sabía todo, Él conoce toda la historia. Todo esto que estamos viviendo es una película que ya Dios vio, ¿sí? Y es por eso que Él creó primeramente la respuesta, creó la solución a el caos de la vida del hombre. Esta es la realidad del amor de Dios. Yo realmente le doy gracias a Dios por el día en que tomé la decisión de invitarlo a mi corazón. Definitivamente ha sido la mejor decisión en mi vida. Definitivamente el poder experimentar la realidad de su presencia en mi vida, el saberme su hijo, el saberme amado, el saberme perdonado por Él, saber que está transformando mi vida, saber que Él está cuidando de mí en cada momento, que Él ha decidido fijar sus ojos sobre mi vida y que está cuidando cada detalle. ¿Saben? Eso es algo maravilloso. Es extraordinario saberse amado y cuidado por Dios. Pero ese es el amor que Dios tiene por todos y cada uno de sus hijos, de todos aquellos que lo invitaron a entrar a su corazón. Jesús, después de manifestarse delante de todos como Dios, se manifestó delante de los que lo esperaban. Por ejemplo, Juan el Bautista había sido enviado para anunciar justamente aquel Mesías, ¿no? Y cuando Juan el Bautista lo vio y Jesús se manifestó a él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que esperábamos, este es el Mesías.
Se manifestó a Juan primeramente. Luego se manifestó delante de los que lo esperaban, como les digo. Y ahí es donde surge el maravilloso grupo de los discípulos. Ese grupo que Jesús conjuntó, ese equipo de ensueño o Dream Team, como lo decía yo la semana pasada, los discípulos. Aquellos 12 hombres que Dios escogió para que fueran las columnas, para que fueran la base de este proyecto llamado la iglesia. Así es que ya hemos venido hablando de este tema a través del estudio de Juan, y ahora ha llegado el momento de presentarse a Dios, le ha llegado el momento de presentarse como Dios en su casa. Usted se preguntará, ¿Dios tiene casa? Sí, en este momento Él está en el cielo, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Dios mandó a construir una casa aquí en la tierra, un templo, ¿ok? Dios dio la orden de que construyeran un templo. Ese primer templo lo construye Salomón, ¿ok? Aquí puede surgir otra pregunta, ¿ok? Y las demás iglesias, templos, mezquitas, etcétera, que existen, ¿esos los mandó a construir Dios también? No. El único templo que Dios dio la orden, que vino como orden de Dios que se construyera, fue ese templo, porque Dios había decidido venir a morar a ese lugar. Dios había decidido crear ese lugar como un lugar donde el hombre pudiera encontrarse con Él, ¿verdad? Esa fue la orden que Dios dio, que construyeran esta casa para Él en la tierra. Esta casa es el templo de Jerusalén, y vamos a entender un poco acerca de este templo más adelante. Jesús decide iniciar su ministerio a los 30 años. ¿Ok? Ahí es donde empieza el ministerio de Cristo. Vamos a entrar ahora sí a los versículos. Juan 2:13, que ahí es donde empieza el pasaje. Lector. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús decide revelarse como Dios, decide iniciar su ministerio, como les digo, en ese momento. En ese momento Él tiene 30 años y escoge que está a punto de iniciar una fiesta judía, la fiesta de la Pascua. ¿Por qué Él escoge específicamente ese momento? Porque la fiesta de la Pascua se caracterizaba porque muchos de los judíos que habían sido dispersados, porque en ese momento el Imperio Romano era el que estaba en dominio, digámoslo así, todos los judíos que venían de otros territorios venían a Jerusalén para poder celebrar su Pascua. Entonces, fue un tiempo especial, fue un tiempo propicio para que muchas personas creyeran en Cristo, personas que venían de otras partes, de otros territorios, que eran judíos que estaban dispersos en otros lugares. Entonces, de esta manera, Él se revela a la humanidad como el Mesías. Aprovechó, como les digo, que se celebraba la fiesta de la Pascua, y durante esta fiesta venían muchos de estas personas que vivían en otros lugares. ¿Por qué Jesús hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a los cambistas y a los animales? Quiero decirles que Esdras y Nehemías reconstruyen el primer templo, aquel que había sido construido por Salomón, sobre todo liderados por Esdras. Estamos hablando en este momento del segundo templo, este templo que se empieza a construir a partir del año 530. No estamos hablando del primer templo, porque ese primer templo había sido destruido, y entonces Esdras lidera la reconstrucción de ese templo. Y finalmente se consolida la obra allá por el año 450 a.C. Sin embargo, el pueblo judío vuelve a apartarse de Dios, y 20 años antes de Cristo el templo está en ruinas otra vez. Está abandonado. Entonces Herodes el Grande planea hacer de ese edificio una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Entonces, en ese momento, cuando llega Jesús al templo, en lugar de encontrarse un lugar de reunión donde la gente iba a buscar a Dios, que ese era el propósito con el que había sido creado el templo, se encontró un desastre. O sea, encontró su casa patas para arriba, como dicen.
¿Ok? Imagínese que usted le preste su casa a alguien y de repente usted llega a su casa y los muebles están acomodados en otro lugar, todo está sucio, todo está desordenado. Usted tiene que empezar a ordenar su casa. Usted seguramente llegará y empezará a ordenar todo como usted sabe que debe estar. Bueno, eso fue lo que hizo Jesús. Cuando Jesús llega al templo y se da cuenta que aquello es un desastre, el celo por su casa es lo que lo hace azotar, hacer ese azote de cuerdas y expulsar a los animales y expulsar a los campistas. ¿Sí? ¿Por qué animales? Porque había que ofrecer animales, como sabemos, ¿verdad? Se sacrificaban animales para poder obtener el perdón. Qué sé yo, cada persona debía ofrecer un animal por el perdón de sus pecados momentáneo, por supuesto, era un sacrificio temporal, y a través de ese sacrificio la persona le estaba diciendo a Dios que ellos creían en el Mesías que un día iba a venir, que iba a hacer ese sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre. ¿Ok? La gente tenía que ofrecer, no sé, ovejas, principalmente corderos, becerros, palomas, tórtolas, en fin. ¿Cuál era la diferencia entre todos los animales? ¿O por qué a veces ofrecían uno u otro? Bien, porque se tenía que ofrecer, no sé, algo que fuera parte del, qué sé yo, de lo que estaban creando cada familia. En ese momento había gente que se dedicaba a no sé, a crear corderos, a crear ganado, etcétera. Entonces cada uno tenía que llevar un animal con cierto valor y ofrecerlo. Entonces las personas que tenían menos recursos eran las que ofrecían tal vez una paloma, una tórtola, que era más económico, ¿no? Entonces cada quien ofrecía de acuerdo a su capacidad. Los diferentes sacrificios tenían que ver también fundamentalmente con la condición económica de cada persona. Por eso a veces se ofrecía un becerro, una vaca o hasta una tórtola, depende de la condición económica. ¿Okay? Si la persona tenía recursos, ofrecía un animal con más valor, y si no tenía recursos, ofrecía una tortolita. Pero ante Dios, ese era su manera de decirle a Dios: Dios, a través de este sacrificio, yo te estoy diciendo que yo creo en el Mesías que un día ha de venir. Lo que ellos no sabían era que el Mesías ya estaba entre ellos, que ya el Mesías había llegado. Y entonces Jesús lo que quiere es empezar a revelarse a ellos justamente. Pero una de las cosas que Dios exigía es que todos estos animales fueran sin defecto. ¿Ok? Que fueran animales sin defecto alguno. ¿Y por qué no debían tener defecto? Porque de alguna manera tenían que ilustrar, como les digo, a ese Mesías que un día iba a venir. Y ese Mesías tenía que ofrecer una vida perfecta, una vida limpia, una vida sin pecado. ¿Ok? No tenía que tener ninguna mancha, ningún defecto. Por eso hablaba yo ahora de la vida limpia y perfecta que Jesús vivió. Él fue ese sacrificio sin defecto. Dios en la Pascua habla de la ternura de un cordero, de lo indefenso del cordero, ¿verdad? Cuando habla de los palominos, habla de la sencillez de la paloma, pero todos los animales tenían que tener una característica universal, que no debían tener ningún defecto. ¿Ok? Si tenían defecto o falta, pues no se podían ofrecer. Pero la mayoría de la sociedad de aquellos días eran sociedades agrícolas o dedicadas a la ganadería, así que todos los que ofrendaban el animal, primeramente antes de llevarlo al templo para sacrificar, ellos mismos lo revisaban y se cercioraban de que no tuviera defecto el animal. Pero desgraciadamente, en todas las religiones, casi de manera universal en el mundo, todas hacen negocio con las cosas de Dios. Y en el templo no sucedía lo contrario. El templo de Jerusalén no fue la excepción. Entonces la persona ya llegaba con el animalito, ya lo había examinado en su casa, había escogido el mejor animal, pero el que hacía el examen final ahí en el templo era el sacerdote. ¿Y qué creen? Les decía que sí tenía defecto. Les decía: no, tiene un defecto, entonces no es acepto. No. Pero
ellos tenían que ofrecer un sacrificio. Entonces, ¿cuál era el negocio? Que ahí les vendían el animal. Decía, que no se preocupe, ese suyo no sirve, déjelo por aquí si quiere, o lléveselo, pero aquí tengo uno, se lo vendo. Entonces ahí empezaba el negocio. Eso era lo que estaban haciendo en el templo. ¿Y por qué los cambistas? Porque la moneda para comprar el animalito tenía que ser una moneda específica. Y como venían judíos de todos los territorios diferentes, todos venían con monedas de diferente tipo. Y entonces él llegaba con el dinero y le decían, no, pero es que esa moneda no es la que usted utiliza aquí. Pero aquí al ladito, aquí a la par, hay cambistas, vaya y ahí puede cambiar su dinero. Entonces, ¿qué hacían? Claro, eran usureros y les hacían el cambio, ¿verdad? Le recibían el dólar muy bajo, para que entiendan, ¿verdad? Entonces era parte del negocio, era lo que estaban haciendo. Pues así somos, ¿no? Somos definitivamente, somos tramposos, somos siempre especiales en eso. El templo era un lugar de adoración, era un lugar de oración, era el lugar que Dios había pedido que se creara para que los hombres llegaran ahí a eso y a encontrarse con Él en ese lugar. Pero habían vuelto del templo, del hogar de Dios, de la casa de Dios, un lugar de mercado. Y venía, como les digo, la gente y se encontraba con eso, que prácticamente los estafaban. Les decían, su animal tiene un defecto, no sirve, y cuando él quería comprar, le decían, no, su moneda no sirve, vaya y ahí le cambiamos, y le hacían todo el negocio, ¿ok? El asunto es que, desgraciadamente, esta gente, los sacerdotes, los que se ocupaban del templo, estaban usando la casa de Dios para eso. Así que Jesús tomó cuerdas y los echó fuera a todos. Esa fue la razón. Pero no era exactamente algo contra las personas, era el celo de Dios por su casa. Era el celo de Dios por algo que había sido hecho o creado para algo bueno, para algo que tenía que acercarlos a Dios, y ellos lo estaban utilizando de una manera equivocada. Juan 2, 14 al 16. Vamos a leer. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Así es, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Cuando escuchamos esto nos da vergüenza a los sacerdotes, seguramente, ¿verdad? Decimos, qué bárbaros, qué vergüenza, llegó Jesús y los expulsó y los sacó, ¿verdad? No sé, podemos pensar cualquier cosa de ellos, pero quiero decirles que esto que está pasando aquí habla de usted y habla de mí también. Y usted me va a decir, pero ¿cómo? Si yo nunca estuve en el templo de Jerusalén, yo nunca he vendido un animal, ni tampoco soy cambista, tampoco estoy haciendo negocios con las cosas de Dios. Sí, tiene razón, pero dice la Biblia que al igual que este lugar estaba contaminado por la maldad humana, de la misma forma la vida que recibimos, este cuerpo que Dios nos ha dado, no lo hemos destinado para lo que Dios lo creó. No usamos nuestra vida como Dios lo planeó. Por el contrario, es un lugar lleno de muchos problemas, de dificultades. Algunos lo contaminamos demasiado, diría yo. Algunos atentamos contra él. Algunos hemos hecho un verdadero desastre de nuestra vida. Y en lugar de darle el verdadero sentido a la vida con la que fuimos creados, nosotros nos hemos desviado por completo del objetivo y la vida que Dios planeó. Todos los hombres tenemos y necesitamos que Dios entre a vivir a nuestro corazón.
y que transforme por completo nuestras vidas, como hizo ese día Jesús en el templo, que empezó a sacar todo lo equivocado, empezó a poner orden en su casa. Y eso es lo que Dios puede hacer en el corazón y en la vida de una persona que necesita recibir a Cristo en su corazón. Justamente, Él expulsó a la gente que estaba dándole un sentido completamente distinto a lo que Dios había planeado a través del templo. Los que fueron echados fuera, ¿saben qué pensaron? ¿Que estaban mal? Eso fue lo que pensaron. Y lo único que se atrevieron a decir fue: dinos con qué autoridad. Pero ninguno argumentó diciendo que había actuado mal. Ninguno. ¿Qué dice Juan 2:17? Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Se acordaron de un salmo que pienso que Dios trajo a la mente de ellos en ese momento. Este salmo es un salmo mesiánico, de hecho, que es el Salmo 69. Leamos nada más el Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de lo que te vituperaban cayeron sobre mí. Exacto. Entonces Jesús, como les digo, llega a su casa y dijo: esto es un desastre, esto no puede ser, y decidió limpiarla. Imagínense que ustedes, como les decía ahora, presten su casa y alguien haga con su casa un desastre y tal. Usted llega a su casa, ¿qué va a hacer usted? Le va a decir: no, mire, lárguese, salga de mi casa, y usted va a empezar a ordenar su casa. Eso es exactamente lo que Jesús hizo. En el pasaje que sigue habla no solamente de lo que pensaron los discípulos, habla de lo que le dijeron las personas. Vamos a leer Juan 2:18. Estoy corriendo un poquito para poder terminarlo. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Claro, ya que dices que esta es tu casa, muéstranos que tú eres Dios entonces. Y entonces Jesús les respondió, que dice Juan 2:19-21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Sí. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo del cuerpo. Claro, Él no estaba hablando del templo hecho de piedra, Él estaba hablando de su propio cuerpo, que Él lo iba a levantar en 3 días. Estaba anunciando lo que iba a suceder. Justamente, Jesús tenía una relación tan íntima con el Padre que el día que destruyeron su cuerpo, en el instante que Él gritó en la cruz: consumado es, dice la Biblia que una mano invisible rasgó el velo del templo, separó el lugar santo del lugar santísimo. Eso fue lo que hizo. ¿De qué velo se habla? Era ese velo que separaba, como les digo, el lugar santo del lugar santísimo. Dios habitaba en el lugar santísimo. Ahí estaba el arca de la alianza y ahí habitaba Dios, ahí estaba la esencia de Dios. Entonces, cuando Cristo muere, el velo es rasgado. Y de esta manera Dios está rasgando el velo de arriba abajo para decirle a los hombres que el acceso al cielo está abierto. Que ahora todos los hombres tienen acceso a Dios. Pero ese acceso viene a través de una relación con Dios a través de Cristo. Ese acceso a Él viene a través de que el hombre decida creer en Jesús. Decida entender que Él es el Mesías, que Él es el que puede salvar al hombre. ¿Por qué? Porque Dios está destruyendo todo lo que está mal en su pueblo en ese momento, y al mismo tiempo está abriendo de par en par las puertas del cielo para que los hombres tengamos una relación con Él. Pero quiero ir todavía un poco más lejos. Esta relación que Dios planeó al morir por nosotros en la cruz, el día que tú decides aceptar a Cristo, ¿sabes en qué convierte Dios tu cuerpo? Dice la Biblia que cada uno de nosotros nos convertimos en el templo, justamente, en ese lugar que Dios escoge para morar.
Es el lugar al cual Dios decide venir a vivir. El día que entró Cristo a tu corazón y a mi corazón, Él no entró con un azote de puertas, ni echó fuera a los animales, ni las monedas, ni a los que cambiaban las monedas, sino que empezó el maravilloso proyecto de empezar a transformar nuestra vida. Empezó el maravilloso proyecto de darnos a nosotros una vida nueva, una nueva oportunidad, poder empezar de nuevo. Ya no gobernando nosotros nuestra propia vida, sino dándole a Él la oportunidad de ocupar el trono en nuestro corazón para que sea Él quien dirija nuestra vida. Entra en nuestro corazón, nos salva, nos perdona y empieza a ordenar toda nuestra vida. Empieza a ordenar su casa, el lugar donde Él decide entrar a morar. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si ya volviste a nacer, el lugar donde Dios mora hoy es tu vida. Por esto, la Biblia exhorta a los creyentes a que entiendan que son el templo de Dios y que no pueden vivir a su antojo, que no podemos vivir ya como queremos, que Dios nos ha dado la responsabilidad justamente de administrar y de cuidar nuestra vida. Es el lugar donde Él decidió entrar a vivir. ¿Cómo estás cuidando la casa de Dios? ¿Estás viviendo para Él? ¿Estás invirtiendo tu vida en las cosas de valor eterno? ¿Estás siendo fiel? ¿Estás siendo diligente con este privilegio que Él te ha dado de poder ser tú el lugar donde Él mora? Todos los que pecamos llenamos de dolor y sufrimiento el interior de nuestro cuerpo. Yo recuerdo la soledad, recuerdo la tristeza, recuerdo el vacío, recuerdo toda aquella vida antes que Él entrara a vivir aquí a mi corazón. Cuando un hombre vuelve a nacer, Dios transforma ese lugar que había sido hecho un desastre por nuestra vida. Dios lo transforma en un lugar precioso y maravilloso. Dios transformó una vida que yo había destinado para otro propósito. Y ahora Él le ha dado un nuevo propósito a mi vida. Le ha dado un nuevo sentido. Y ese es el plan de Dios cuando entra al corazón de un hombre. Hoy es un recinto en donde Dios mora y donde la comunión con Él es de verdadero gozo. El gozo que se experimenta al conocer a Cristo, la paz que puedes experimentar al conocer a Cristo y al invitarlo a vivir en tu corazón, es algo que no se puede describir. Nacer de nuevo es algo que no se puede explicar con palabras, es algo que solamente se puede experimentar a través de la decisión de abrir la puerta e invitarlo a entrar. Y una vez que Él entra, podrás experimentar esto que yo te estoy tratando de explicar, pero que definitivamente me voy a quedar corto para explicarte realmente lo que significa que Cristo entre a tu corazón. No hay un momento en la vida en que no tengamos que orar, en que no tengamos que ir a su presencia una vez que le entregamos nuestra vida. La vida lo demanda en cada situación. Cuando no hay peligros, hay necesidades, hay retos, hay desafíos, hay cosas que Dios tiene que hacer, ¿no? Por eso dice la Biblia, orad sin cesar. Porque Dios nos invita a estar en comunión con Él constantemente. Nos invita a buscarlo constantemente. Él sabe y conoce cada necesidad, pero Él ama escuchar la voz de sus hijos. Por eso es que Él nos invita a orar sin cesar. Quiero decirte que el segundo templo lo terminaron de construir en el año 64 y en el año 70 no dejaron piedra sobre piedra.
Los ejércitos romanos arrasaron Jerusalén y el pueblo de Israel fue dispersado por toda la tierra. ¿Y qué pasó con Dios? ¿A dónde se fue a vivir? ¿Dónde estableció su residencia? ¿Dónde estableció su nuevo hogar? La Biblia dice que el día de Pentecostés Dios se cambió de domicilio, cambió el templo, se cambió de casa y se fue a vivir al corazón de todos los creyentes que en ese momento recibieron el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios entró a morar al corazón de aquellos que creyeron en Él. Dios mismo hizo el corazón de cada creyente su hogar. ¿Qué dice Juan 2:22? Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús les había dicho que reconstruiría aquel templo en 3 días. Pero como lo leímos, Él no se estaba refiriendo a aquel templo hecho de piedra, se estaba refiriendo a su cuerpo. ¿Sí? Jesús fue clavado en la cruz y dice la Biblia que Él resucitó al 3er día. Venció la muerte, venció al pecado, venció todo lo que esclaviza al hombre. Tuvo victoria sobre la muerte, que es la condena que trae el pecado, quedar separados de Dios por toda una eternidad. Eso es lo que significa muerte en la Biblia. Pero para que tú no tengas que quedar separado de Él por una eternidad, dice la Biblia que al resucitar, Él venció la muerte y venció el pecado. Y en el momento que tú invitas a Cristo al corazón, Él quita esa condena. Ya no tienes que quedar separado de Él en el infierno. En ese momento llega la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí es donde el hombre se salva. Ahí es donde el hombre obtiene una nueva oportunidad, nace de nuevo. Y así fue como Cristo consumó esta salvación que todos y cada uno de los hombres necesitan. Porque dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que todos los hombres necesitan salvación, porque todos habíamos pecado, todos ocupábamos perdón, todos ocupábamos de eso que Él logró en la cruz. Hoy te quiero invitar para que cuides sobre todas las cosas tu relación con Cristo, si ya le entregaste tu vida a Él. Esto definitivamente te llevará a tener una relación correcta contigo mismo y también con los demás. Porque cuando yo tengo una buena relación con Dios, voy a tener una buena relación con los demás también. Si ya le entregaste tu vida a Él, pues disfruta de todo lo que Él está haciendo en tu vida, disfruta lo que Él está haciendo en tu corazón. Permítele a Él hacer más cosas. Permítele a Él hacer de tu vida un instrumento útil, como decía Jauregui ahora en una de sus canciones. Disfruta de sus cuidados, disfruta de su guía, disfruta de todo lo que Él te ofrece. Pero si aún no le has entregado tu vida a Él, si aún no le has invitado a tu corazón, hoy puede ser el día para que lo hagas. Voy a invitarlos a cerrar sus ojos y a inclinar sus rostros con total y absoluto respeto. Como les decía, si ya usted le entregó su vida a Cristo, si ya le entró a morar en su corazón,